Entonces, sí, si eres un Sport Scientist que se basa únicamente en tomar datos y tal, vas a ser sustituido por una IA. Si eres un Sport Scientist que va más allá, que implementa otra serie de datos o de información del individuo y además manda recomendaciones y entiendes cómo funciona la carga, vas a ir a un paso más allá. Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a Manda Huevos Podcast. Esta vez con un invitado especial, tenemos aquí a Carlos Martínez, al que en breve empezaré a llamar Charlie directamente. Carlos es Sport Scientist, actualmente trabaja en Hudl, empezó trabajando en Wimo y luego Wimo pasó a formar parte de Hudl, si no me equivoco. En materia de acelerometría, creo que especialmente en fútbol donde más lo está aplicando. También es estudiante de doctorado con una línea de investigación relacionada principalmente con el entrenamiento de fuerza y temáticas como la pérdida de velocidad en la serie e incluso perfil fuerza-velocidad, si no me equivoco. Ha sido ponente en mil cosas, ya podéis bichear su LinkedIn. Entre ellas, creo que va a empezar a ser ponente en el máster de preparación física en fútbol. Ha sido ponente del Congreso de Optimización del Proceso de Entrenamiento y Rendimiento a través de variables neuromusculares, que vaya nombrecito lo pusieron al Congreso. Y básicamente en 1000 ponencias más, en 1000 cosas más, está todo el día hablando sobre acelerometría, sobre carga externa, sobre la aplicación de este tipo de tecnología en el mundo del deporte y de los hallazgos que encuentra en su línea de investigación en el PhD. También tenemos por aquí, antes de meternos directamente al hoyo, a Fran Casermeiro, como siempre. ¿Qué tal, Fran? Tertuliano habitual. Pues muy bien, Carlos. Aquí recién llegado. Hoy, como siempre me pregunta un poco qué estaba haciendo, digo, pues hoy voy a dar un dato importante para la gente que no lo sepa. Los pañales de bebé también tienen talla, ¿vale? Importante. Entonces, esa va a ser mi aportación a la introducción del podcast de hoy, ¿vale? Entonces, ahí desde la talla 0 hasta la talla... Voy por la 3, no sé hasta dónde llega, la verdad. Ahí me he quedado un poco en la investigación de hoy, pero hasta ahí he llegado. Como veis, Charlie se está haciendo un PhD en entrenamiento de fuerza y Fran Casemiro se está echando un PhD en ser padre, tío. Cada vez que montamos un pod empiezo otra vez a hablar de peques. Volveré a ver este vídeo una vez tenga un hijo o tenga una hija, lo volveré a ver para saber sobre tallas de pañales o te llamaré directamente, Fran. Sin problema, ¿eh? Tú no te preocupes que tengo un diario de registro de todas estas cosas, concretamente desde el año antes de que nazca. Entonces, escribiré un libro al respecto, así que me puedes llamar sin problema, ¿eh? Me gusta. Fase introducción, fase investigadora y después ya aplicarlo. Pero que te vaya a creer que él no te va a llamar a ti dentro de poco cuando empiece a levantar kilos la hija, ¿sabes? Oye, eso, levante hierro. Intrarrepetición le pongo, tal. Ya verás. Y lo único que ahora mismo Charlie, ¿qué tal? No hay pérdida de velocidad ahora mismo solo hay incremento de velocidad. Es decir, los niños, yo no sé hasta cuándo durará esto, pero solo va para arriba, en ningún momento decrece. Putada eso. ¿Tú qué tal, Charlie? ¿Cómo estás? Coméntanos. Bien, todo bien. Aquí ahora tranquilito, trabajando desde casa y nada, sacando una orilla ahora para poder disfrutar y hablar con vosotros. Hola, muchísimas gracias por dedicar un poquito de tiempo aquí. ¿Qué tal si nos podemos meter ya directamente en vereda, que tenemos un montón de temas y no quiero que nos pase como siempre, que es que o nos vamos a la hora y 50 o se nos quedan 1000 en el tintero. Cuéntanos un poquito sobre tu línea de investigación, que además creo que hace poco sacasteis un paper sobre la pérdida de velocidad intrarrepetición. O sea, intrarrepetición, ¿eh? Sí. Realmente, digamos que mi doctorado tiene como dos partes. Una primera parte que lo que busca es analizar la relación carga-velocidad en ejercicios unilaterales y compararlo con lo bilateral, que era algo que nunca se había investigado y, bueno, pues podemos usar todas las ventajas que nos da medir la velocidad de ejecución ante diferentes cargas,
lo podemos hacer en ejercicios unilaterales y movimientos unilaterales, con lo que vamos a poder obtener mucha más información de lo que solemos tener solamente pues, con trabajos de un salto unipodal o bien de un trabajo isométrico de fuerza isométrica máxima, ¿no? También de manera unilateral. Por otro lado, la otra parte que llevo es la prescripción del ejercicio, la prescripción en este caso del volumen de entrenamiento a través de la velocidad de ejecución. Y, bueno, digamos que esta parte ha salido ya, bueno, en la anterior línea publicamos un estudio, ahora hemos vuelto a publicar otro con el tema de la prescripción del ejercicio, haciendo un análisis de esa pérdida de velocidad y nivel de esfuerzo que hay en ejercicios de peso libre, en este caso fue sentadilla y press banca. Bueno, ahora las siguientes investigaciones que ya estamos trabajando es en ver cómo podemos mejorar esta prescripción de la carga, cómo podemos buscar otras alternativas que nos den más información, sobre todo para eso, para conocer e identificar mejor pues, ese nivel de esfuerzo y ese número de repeticiones que se pueda realizar respecto a un valor máximo ante una carga relativa. Y nada, y por ahí estamos yendo ahora. Ya tenemos... tenemos ya 2 estudios escritos que están sometidos y están ya en revistas pues, de bastante impacto. Uno ya publicado que tenemos y otro que mi director de tesis ya me está empujando para que termine de escribir, que bueno, ahí estamos liados. Muy bien. Cuéntanos un poquito sobre el último que escribisteis, en el que comparáis varias pérdidas de velocidad interrepetición, si no me equivoco. Creo que sí, algún otro. Que sacaste alguna cosa interesante, ¿no? Sí, lo que realmente ahí hacemos es un análisis según una pregunta que nos hacíamos cuando nosotros hacemos ejercicio es ¿cómo tengo que hacerlo? ¿Tengo que hacerlo a la máxima velocidad todo el rato sin parar? Luego a la máxima velocidad descanso un tiempo predeterminado y luego realizo la siguiente repetición o lo hago totalmente libre. Es decir, el objetivo siempre será el realizar a la máxima velocidad posible, pero tienes un tiempo X, el tiempo que tú quieras, que puede ser variable entre cada una de esas repeticiones, hasta un máximo de 5 segundos. Y, bueno, pues de esta manera buscar o ver cuál era la manera más fiable pues, de poder estimar este número de repeticiones realizadas a través de respecto al máximo número de repeticiones. Es más o menos decir el nivel de esfuerzo. Y aquí lo que vimos de manera bastante interesante en estos 2 ejercicios de peso libre, cuando normalmente la investigación está siempre aplicada en la máquina Smith, la multipower comúnmente conocida, y lo quisimos llevar a algo más práctico, ¿no? Como en el peso libre, que realmente es algo pues, que vemos más habitual, ¿no? en deportistas y atletas. Y lo que vimos fue que esta pérdida de velocidad no cuadraba con este porcentaje de repeticiones realizables. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Si yo realizo un 20% de pérdida de velocidad y tú, Carlos, realiza otro 20% de pérdida de velocidad, el porcentaje o ese nivel de esfuerzo va a ser diferente entre tú y yo. Entonces, esto nos lleva un poco a la conclusión de que si existe esta variabilidad, realmente programar a través de una pérdida de velocidad, pues no va a ser óptimo. Yo creo que también todo el oyente, incluso vosotros, si habéis utilizado alguna vez la velocidad de ejecución y habéis utilizado la pérdida de velocidad, habéis visto que hay veces que la velocidad no baja, es decir, que la velocidad sigue estable y de repente baja estrepitosamente, incluso de 10 repeticiones tienes programado un 20% de pérdida de velocidad, que comúnmente se suele decir que es un 50% de porcentaje máximo de repeticiones, y a lo mejor realizas 8 repeticiones de 10. Pero justo en esas 2 últimas hay una caída muy brusca de esa pérdida de velocidad. Entonces, esto además con otra investigación que ha estado viendo en los últimos años, nos indica que a lo mejor la velocidad entre cada una de las repeticiones, ¿vale? Si nosotros vemos repeticiones aquí y veríamos aquí la velocidad, pues iría así, ¿no? Pues realmente esta línea que estamos viendo que baja puede ser que no sea lineal, sino que puede ser que haga aquí, de repente baje, que en otros baje y se mantenga estable. Hay ya una publicación ahora muy reciente del Grupo de Investigación de Australia que ya han mostrado que estos factores influyen, es decir, el tipo de entrenamiento que hagas, el tipo de sexo que tengas, el tipo pues, de repeticiones que suelas realizar, tipo de intensidades, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, en nuestro estudio, la novedad que sacamos es que si tú quieres utilizar la pérdida de velocidad general o individual, si quieres mejorar esa estabilidad o incluso si quieres realizar un número fijo de repeticiones, es decir, digo, voy a realizar 6 repeticiones, si quieres que eso sea estable, es mejor que tengas el objetivo y tengas en mente que tienes que realizar cada repetición a la máxima velocidad posible y que el descanso que vayas a dejar entre cada una de esas repeticiones sea el que tú consideres para que tu siguiente repetición sea a la máxima velocidad posible, ¿vale? Entonces, en vez de hacerlo todo continuo o dejando un tiempo fijo en todo el rato, si quieres una medida estable, es mejor pues, que lo realices pues,
de la manera que te sientas más cómoda y libre. Al final está bastante guay porque además apela también a, la participación del sujeto, ¿no? También del deportista, ¿no? Oye, cuando tú te sientas preparado para hacer la siguiente repetición a la máxima velocidad, ¿no? O sea, también entra, o sea, esa parte de autonomía del deportista está involucrada en la sesión, creo que también aumenta un poquito la motivación, ¿no? Del deportista a la hora de ejecutar y también que es un poco la más fácil, además, ¿no? O sea, que nos viene bien. Y aquí lo mejor también es que no solamente necesitas un encoder para medir esta velocidad de ejecución, sino que esta aplicación práctica se puede hacer sin encoder. Es decir, en tu tipo de entrenamiento, tú mismo te habrás preguntado, vale, hoy le he metido 5 kilos más y quiero hacer las mismas repeticiones que realicé con esta carga relativa hace 2 semanas. Si quiero tener un número de repeticiones más o menos estable, que no va a ser perfectamente estable, porque lo dicho, no es la mejor manera ni la pérdida de velocidad ni el máximo número de repeticiones, pero si quiero tener algo más estable, pues sé que realizando el descanso autoseleccionado voy a poder realizar pues una medida más estable, que esto a la vez pues, te va a ayudar a la hora de entrenar y de prescribir ese ejercicio físico. Me ha gustado mucho esa denominación que ha utilizado, descanso autoseleccionado, ¿no? Al final eso lo que quiere decir es que el deportista, en función de cómo se vea, descansa un poco más, un poco menos entre cada repetición, ¿no? Exacto. Sí. Al final esa, digamos, el que mejor puede individualizar una cosa, digamos, tan específica como el descanso entre repeticiones, no sé si hay algún dispositivo que ya sea capaz de decirte cuánto tienes que descansar entre cada una de ellas, o si el mejor dispositivo que hay ahora mismo en el mercado es el propio individuo, un poco haciendo ese ejercicio de introspección, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Incluso es que si existiese ese dispositivo, ¿no? Que obviamente ahora no existe, sería también complicado porque nosotros una de las razones que poníamos en nuestro estudio sobre por qué ha podido salir estos hallazgos, lo basamos principalmente a que el propio sujeto pues, se sienta más aliviado, es decir, no tenga una presión ni un identificativo de, oye, tengo que hacerlo más rápido, tengo que hacerlo continuo o tengo que hacerlo con un tiempo seleccionado, no, sino que directamente cuando él se encuentre preparado y listo, pues se lo puede hacer a esa máxima velocidad, que al final seguramente sea también lo más ecológico que pueda existir, porque al final se lo marca el propio jugador y bueno, pues realmente creo que también hace que el foco esté en otro sitio, es decir, que el foco esté en la barra, en moverlo a la máxima velocidad y no en cuánto tiempo tengo que dejar o cómo tengo que hacerlo, si tengo que hacerlo continuo o si tal, pues bueno, esto ayuda. Qué interesante me parece el tema de involucrar también las sensaciones del deportista a la hora de programar entrenamiento o tomar decisiones, ¿no? Que a veces, sobre todo creo que ahora con el tema del auge de la tecnología y los datos y las decisiones basadas en datos, que de hecho luego ahora vamos a hablar sobre acelerometría, que básicamente no es datos. Pero fíjate como incluso en cositas así ganas cuando simplemente le dices, oye, cuanto más preparado te sientas, cuando te sientas listo, tómate el descanso que tú consideres apropiado. Y quizá no hay que decirlo todo a partir de que cierto valor está por encima de cierto umbral o 5 segundos en vez de 3,5 o cosas así, ¿no? Y me es curioso. Entonces, a veces se me enciende un poco el chip de hasta dónde una cosa y dónde la otra, ¿no? Me parece curioso de ver dónde están los límites y en qué parte de entrenamiento y en qué cosas sí, en qué cosas no, ¿no? Quizá dar más autonomía al deportista ahí y tener más en consideración sus percepciones y sus sensaciones y en qué otras saber que sus sensaciones y percepciones quizá no están alteradas, quizá no son tan fiables y nos fiamos de otras cosas como, oye, la acumulación de high speed running, ¿no? O el HRV, por ejemplo, ¿no? Sí, exacto. Es decir, al final, para nosotros lo más sencillo es buscar medidas objetivas, ¿no? Porque al final, pues, son cosas que tienen que ser estables, que cumplen una serie de condiciones, pero sí es cierto que hay veces que las subjetivas son lo más valioso. Por ejemplo, el tema del RIR, nosotros ahora lo estamos haciendo con velocidad de ejecución y mejora esa estimación del RIR, pero el RIR es relativamente estable si se lo mide uno de manera continua y si la persona está acostumbrada a realizar un tipo de trabajo y a realizar este tipo de mediciones. Entonces, aquí nace un poco, yendo a las situaciones más prácticas, la educación que pueda tener el sujeto, el participante consigo mismo. Esto, por ejemplo, cuando hablamos de RPE, hay veces que la gente dice, el RPE es una mierda, ¿no? Y realmente el RPE no es que sea una mierda, a lo mejor es que
no has educado bien a tus deportistas, tienes que conocer a tus deportistas, estar realmente involucrado con ese tipo de medidas. Por dar un dato, hace poco escuché a Xavi Reche, que era antiguo Sport Scientist del Barça, ha trabajado mucho con nosotros y fue a dar una ponencia con nosotros en Hudl y comentaba que cogieron una cantidad de datos de todas las variables que había, se la enviaron a una empresa de análisis y vio que la variable que más explicaba cuando el jugador podía, digamos, tenía una bajada de rendimiento o tenía un mayor índice de lesión, no recuerdo cuál era de las dos, era la variabilidad del RPE. Es decir, cuando el jugador estaba estable de RPE no había tantos problemas, cuando empezaba a haber mucha variabilidad era cuando realmente había problemas. Entonces, esto ya nos indica que hay un aspecto subjetivo muy importante, que obviamente a veces estará influenciado y tiene las cosas negativas que tiene el ser subjetivo, que al final que puede ser muy variable entre cada persona y no es una medida muchas veces objetiva, pero esto también nos indica que a veces el preguntarle a la persona cómo está o directamente, en este caso, dejar que se autorregule ella, pues puede ser muy interesante como una estrategia más a implementar con este auge de nuevas tecnologías. Totalmente. Al final, de hecho, el cerebro es una máquina de integración de información, ¿no? Y luego sale un output. Sí. Una máquina muy refinada, que tiene sus fallos y por eso confiamos en otras medidas externas como ciertos marcadores objetivos, pero no sé, me parece interesante ese baile, ¿no? Entre lo objetivo, lo percibido y luego medidas externas, medidas objetivas totalmente estandarizadas. ¿Qué piensas, Fran? Pues estaba pensando justo ahora que al final esa interocepción, ¿no? Porque al final nosotros hablamos de que cuando le pregunta a alguien, oye, ¿cómo estás? Dímelo del 1 al 10, ¿no? Ese RPE, o del 1 al 6, o del 1 al, no sé, la escala que utilicemos. Ese sujeto lo que hace es hacer un análisis interno con toda la información que tiene dentro de su cuerpo y en base a toda la información del entorno y te dice un número. Entonces, quizás el sistema sí está analizando bien. Entonces, lo que no funciona bien es la capacidad que tiene el sujeto para exteriorizar eso y darte una cifra concreta. Pero me ha parecido interesante que cuando el sujeto varía dándote diferentes cifras, ¿no? La variabilidad entre los diferentes RP, ahí es cuando dice, oye, aquí pasa algo, aquí hay algo que no está funcionando bien. Al final es que es difícil, quizás yo, ¿no? Entre esa... Lo llaman subjetivo, ¿no? Al final, pues es subjetivo porque depende de ese propio sujeto. Quizá hoy en día choca un poco en la era de la tecnología que un entrenador contrastado confíe en sistemas de cuantificación de carga o de estimación del esfuerzo, utiliza estrategias como el RPE, ¿no? Entonces, dice, wow, si es que hoy en día hay 18.000 dispositivos para medir la carga externa y la carga interna, ¿por qué le pregunta al sujeto si tienes 18.000 herramientas que te lo dan? Dice, pero es que todavía no tenemos la herramienta perfecta que es capaz de integrar toda la información interna y externa y darte la referencia exacta. No sé si es un número, una letra, un color. Y estaba un poco pensando en eso, ¿no? Ahora con el auge de la inteligencia artificial seremos capaces de inventar un dispositivo que refleje la percepción del sujeto de manera que el entrenador pueda percibirla o entenderla correctamente, ¿no? Eso es un poco en eso estaba pensando, fíjate. Pues justo ahí grindando un poco con el tema de percepción y carga, podríamos ir metiéndonos un poquito en ese baile también de carga interna, carga externa y cómo la monitorizamos en el deporte, ¿no? Como a nivel de la parte externa, Charlie, sí. ¿qué es lo más interesante que te parece que os aporta un acelerómetro? A ver, Bueno, vamos a empezar incluso más por el principio todavía, a ver si eres capaz de explicar en un minutillo, 30 segundos, qué es el acelerómetro, cómo está compuesto un acelerómetro y qué información nos da, ¿no? Y cómo pasamos de esa información, ese raw data, a sacar una información tan valiosa como la que conseguimos. Vale, lo primero con el tema del acelerómetro realmente no es solamente un acelerómetro, lo que llamamos sensores inerciales, porque es una mezcla de varios sensores inerciales, ¿no? Es decir, tiene 4 acelerómetros, en este caso el dispositivo WIMU tiene 4 acelerómetros 3D, 3 giroscopios 3D, un barómetro y un magnetómetro. Entonces, ¿qué ventaja supone esto?
La principal ventaja de tener toda esta información es que te va a dar una orientación del dispositivo en cada uno de los momentos y eso también te va a permitir pues, poder identificar, pues, por ejemplo, cuando ha habido un impacto a nivel horizontal y cuando ha habido un impacto o un salto en cualquiera de los planos. Por otro lado, la ventaja que tienen los dispositivos o los sensores inerciales es que no dependes de la señal de tracking. Entonces, esta señal de tracking pues, se puede ver afectada, por ejemplo, si juegas en el Santiago Bernabéu, pues te puedes imaginar que poco GPS va a haber o poco tracking puede haber a no ser que lo realices de otra manera, ¿no? Con otra herramienta. Otra cosa positiva que tienen los sensores inerciales, esta para mí es la mayor y por la que se puede aplicar en todos los deportes, es que son sensibles cuando no hay desplazamiento en el plano horizontal, básicamente. Si yo cojo y me pongo a saltar, el GPS me va a decir 0. Hay una carga externa respecto a eso, por supuesto, es algo indudable, ¿no? Entonces, los sensores inerciales van a poder dar ese tipo de información que no existe en ese plano X y Y a la vez pues, va a ser muy sensible a movimientos pues, que sean de poquita intensidad, donde no haya mucho desplazamiento, ¿vale? Yo, por ejemplo, si yo realizo una finta de un lado a otro, el GPS no me va a detectar casi nada, pero el acelerómetro ya me está detectando que ha habido un movimiento pues, bastante brusco, ¿no? Una intensidad bastante brusca. Luego, a nivel de acelerómetros, fueron mis aspectos más técnicos, pero por llevarlo a un ejemplo, también nos indica muchas veces la dirección y las fuerzas que esto está generando. Pongo un ejemplo que a mí por lo menos me gusta porque soy muy friki de las pelis. No sé si has visto Top Gun, que para quien no lo haya visto es una peli donde Tom Cruise sale en una nave estadounidense, vuela y hay un momento que coge y vuela hacia arriba, ¿vale? Y a partir de ahí, si tú se lo llevases a lo mejor a través de un GPS o otro tipo de tecnología de movimiento, verías que realmente no se está produciendo apenas una aceleración, simplemente está subiendo y está batiéndose contra esa gravedad. El caso es que el acelerómetro te permite identificar en ese movimiento cuánta fuerza está generando el avión para poder subir hacia arriba. Y hay un momento que, por las velocidades tan altas, por esa curvatura que produce, hay un momento que Tom Cruise está a punto de desmayarse porque recibe muchas Gs. Pues ahora imaginaros esto en un deportista. Un deportista cuando quiere realizar un cambio de dirección, esto es algo muy sencillo. Yo quiero realizar un cambio de dirección, lo hago a 45 grados, no hay ningún tipo de aceleración, desaceleración, ¿no? Porque es un movimiento muy continuo donde hay una velocidad muy alta y apenas existe esa desaceleración reaceleración. Pero sí hay un cambio de dirección y sí hay que generar unas fuerzas muy altas para poder ir en esa dirección. Eso te lo va a dar el acelerómetro, los sensores inerciales, no te lo va a dar otro tipo de tecnología. No sé si me he explicado bien en este punto. Sí. Correcto. Sí, dime, Fran. Nada. Ahora tengo una preguntilla, pero termina tranquilamente. No, y bueno, básicamente, a partir de ahí, las variables que se pueden obtener, pues, de carga externa, pues son variables como puede ser player load, dynamic stress load, saltos, impactos horizontales. Bueno, ahí hay bastantes variables. También se puede hacer una identificación de las asimetrías que hay en la carrera, cuánta fuerza genero, tiempos de contacto, etcétera. Hay información muy interesante. Permitirá identificar cambio de dirección según la dirección de ese cambio de dirección. Ya no nos quedamos simplemente con un valor aleatorio, sino que puedo ver mecánicas que tiene ese deportista y, bueno, hay muchos etcéteras ahí largos. Luego, si queréis, podemos hablar de alguna variable más en concreto que sea más común, que también el problema que tienen los sensores inerciales, y para mí es el gran problema que tiene, es que son muy difíciles de entender. Hace poco un estudio de Marco Beato, que es un investigador internacional muy top, publicó una revisión, creo que era la JSCR, donde hacía una serie de encuestas y en estas encuestas identificaban que los acelerómetros la gente lo veía muy interesante, pero que eran muy complicados de entender y de tomar decisiones a partir de ahí. Claro, eso al final nace también un poco de esa falta de educación y falta de investigación que hay respecto a ese tema. Yo justo entiendo que ahora vivimos en una época dulce para la acelerometría, ¿no? Porque con el auge de la inteligencia artificial y el Big Data, ese emborrachamiento de información que podíamos tener hace unos años, cuando empezó a utilizarse la acelerometría, yo me encontraba en esa situación. Era muy difícil tomar decisiones y procesar el gran volumen de datos que te daba un acelerómetro para extraer información útil y aplicable. Estamos en ese boom tecnológico. ¿Tú piensas que los datos que se recogen con un acelerómetro podrían recogerse dentro de poco tiempo a través del vídeo? No,
no se podría porque justamente es como lo que es, no sé cómo explicarlo, pero el acelerómetro realmente es muy sensible a tipos de impactos o tipo de fuerzas que se están produciendo en el sujeto. Eso el vídeo no te lo da. Entonces, eso es un problema gordo porque el vídeo a lo mejor te puede detectar el salto, se ha hecho comúnmente, pero no te va a permitir detectar cuál es la fuerza que ha generado con respecto al suelo, si ha sufrido algún tipo de impacto, etc. Es cierto que sí que vas a tener otros recursos. Pongo un ejemplo, el player load es una variable comúnmente utilizada para medir volumen, ¿vale? Es decir, es una variable que se va a correlacionar mucho con distancia. Pues si tú quieres tener una medida que te dé una información parecida a lo que es el player load, pues podrías utilizar la distancia, ¿vale? Pero realmente lo único que te va a dar el acelerómetro es eso, esa información tan específica y tan única que no te va a poder dar el vídeo de cómo se está generando esa fuerza dentro del sujeto. A su vez, uno de los aspectos negativos que tienen los sensores inerciales, y por complementar esto que hablamos, es que es algo muy individual. Ejemplo, este jugador tiene un player load de 55 unidades arbitrarias y este otro tiene de 50. ¿Significa que el jugador B, el último que he mencionado, ha realizado una menor carga, un menor volumen? No. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el player load es muy específico, es decir, va a depender esa cantidad de volumen o esos datos que tengamos de cómo se mueve el jugador, de cómo genere las fuerzas, de cuál es la frecuencia de paso, de cuál es su peso, cuál es su altura. Entonces hay muchos factores que influyen en eso y que hacen que los sensores inerciales sean muy individuales. Esto es problemático a la hora de entender cuál es el dato del acelerómetro, ¿vale? Porque esto cuesta más, ¿no? Si al final es algo tan individual, pero también es algo increíble porque está siendo súper individualizado. Si tú sabes que un jugador realiza este player load en esta distancia, ¿vale? Imagínate si ese jugador es capaz de realizar en esa misma distancia en menos player load. Pues puede significar que necesite menos cantidad de movimiento y menos carga para realizar ese mismo gesto que ha realizado. Entonces, bueno, esa es una de las ventajas que también tienen los sensores inerciales, pero que desventaja que a su vez tienen, que hacen que sea más complejo de tomar decisiones. Ya, Unka, yo sí que tengo una preguntita. Es que no sé cuál será tu opinión, pero a mí siempre me ha dado la sensación de que los dispositivos inerciales, los acelerómetros o tipo de dispositivos, no sé si lo son ya o que van a ser la caña para testear, tío. Para pasar test. En cierto sentido, con los test siempre hemos tenido el problema de cuanto más real lo quieres hacer, menos lo puedes estandarizar. Y tampoco puedes pegarte toda la vida, o sea, hacer un montón de test para, ¿no? Hacer el mismo test 7 veces a la semana para estabilizarlo un poco, tal y cual. Pero oye, un acelerómetro en un partido, como ya se está haciendo en fútbol, por ejemplo, que todos tienen que llevar el sensor, bueno, creo que da información muy, muy interesante, ¿no? En este minuto de juego después de toda esta carga externa. O sea, a base de acumular información, la máxima velocidad que ha sido capaz de recorrer. Oye, yo te testeo en 20 metros lanzados, por ejemplo, de sprint. Sí. Y está guay, por ejemplo, vamos a tener el tema de es un test y no tiene la percepción visual de no sé qué, o no está con el balón, o no está en el momento en el que vamos 1-1 en la final de la Champions y quedan 3 minutos para marcar, yo qué sé, puede ser tu última jugada. Pero con la acelerometría sí que a base de bastante muestra, de bastante competición, de bastante partido, cosa que nos lo da ya el calendario competitivo que hay en la mayoría de deportes. No sé si se está explotando mucho por ese lado, no sé si tiene fallos, pero a mí me parece muy, muy interesante medir la altura a la que se salta en un córner en un partido de verdad, en varios partidos, y ver la evolución de esos deportistas, o el high speed running, ¿no? O la velocidad de los cambios de dirección. ¿Qué nos cuentas sobre eso? Sí, a ver, aquí el problema que tenemos, bueno, lo primero, en los deportes de élite, por ejemplo, futbolistas, por tal de no llevar el dispositivo, hay equipos que cogen los datos directamente de las cámaras. Nosotros tenemos un acuerdo con la liga en este caso, entonces analizan los datos con nuestro software y los suben a la nube. Entonces, hay gente que no utiliza este tipo de sensores inerciales y lo acepta. Para mí, el principal problema que tienen, en este caso también los sensores inerciales, es que si lo queremos utilizar test de evaluación específica, por decirlo de una manera, fuera de pista, pues, por ejemplo, si yo quiero medir el salto, voy a utilizar una plataforma de fuerzas o si no quiero ir tan preciso, una esterilla de salto, ¿no? Una esterilla de contacto, perdón. Pero
si tú utilizamos un sensor inercial, esa información no va a ser tan fiable, ¿vale? Porque al final el sensor inercial tiene más ruido, el propio movimiento del jugador va a ser distinto y, bueno, digamos que no va a tener unas mecánicas tan estables como para poder tomar decisiones en base a esa acelerometría. En este caso hay muchos estudios respecto a esto. Luego, por otro lado, también tenemos que entender que el acelerómetro tiene que ser una ventaja con respecto a lo que ya tenemos. Entonces, ¿dónde puede ser una ventaja con respecto a lo que ya tenemos? Cosas donde, en lo que tú has comentado, Carlos, en cosas de partido, en cosas de entrenamiento, etcétera, porque si lo hacemos en un test fuera, pues puede ser problemático. Yo solamente conozco un test que sea fiable, que esto sí es interesante, que lo hace Mateo Lacón, que es el jugador corre, algo parecido a lo que estaba comentando antes, corre una distancia a una velocidad, a un ritmo constante y mide cuál ha sido la fuerza que ha generado en cada uno de esos pasos y la fuerza total que ha generado. Entonces, viendo si ha generado más o ha generado menos, pues puede identificar, por ejemplo, pues si el jugador está en mejor estado físico o no está en mejor estado físico. Además, con esto saca algunas correlaciones que puede ser interesante. Pero más allá de eso, en test fuera de pista me parece un poco complicado y no me parece que suponga una ventaja con respecto a cosas que ya tenemos con un sprint de 30 metros, pues a lo mejor directamente medir la velocidad, ¿no? Medir la aceleración, claro, etcétera. Luego, en pista, es eso, sí que puede ser interesante porque puedes medir, pues eso, cuántos saltos ha generado, cuántos impactos ha dado, pero claro, verlo como una medida de mejora del rendimiento es también complicado, por lo que tú has dicho. Hay mucho contexto, es decir, tú no puedes tomar una decisión de que este jugador ha mejorado porque ha saltado más. No, puede ser que haya saltado más o haya saltado menos por mil motivos, por su fatiga en aquel momento, por cómo se encontraba motivado respecto a sus jugadores. Es decir, hay muchísimos factores que nos pueden limitar eso. Entonces, siempre hay que entender que cuando medimos en el campo, medimos demandas, está realizando el jugador lo que realiza dependiendo de un contexto, dependiendo de una situación que existe a su alrededor, pero no como una medida exclusivamente de rendimiento. Si queremos ver como una medida exclusivamente de rendimiento, habrá que tener en cuenta otros factores, ¿me explico? Es decir, habrá que tener en cuenta factores psicológicos, factores contextuales e incluso hacer test fuera de pista que nos permitan identificar si realmente hay una mejora de la forma física y si eso se ha acompañado con una mejora en el terreno del juego, ¿no? Que eso pues también es interesante. Yo en esa parte tenía tres cositas aquí un poco para comentar. Creo que, si no me equivoco, la liga con Microsoft tienen un proyecto activo que se llama Beyond the Stat, ¿no? Que creo que integran muchísima información de la que proporcionan esos sistemas inerciales y también información que recogen a través de vídeos. Entonces, cuando tú ves un partido de la liga en televisión, muchas de las estadísticas que indican parece un videojuego. De hecho, por eso yo creo que también esa colaboración con eSport está haciendo que a nivel de estadística y de estadística aplicable se vean unas mejoras de la leche. Vaya, es sorprenderte ver un partido de fútbol con toda la información que te muestran en pantalla. Información de cada jugador muy individualizada e información un poco más colectiva. Eso es un poco una de las cosas, un proyecto que me parece muy interesante. Y luego, algunas de las limitaciones que creo que ya hemos comentado en alguna ocasión, que cuando hablamos de utilizar algo a nivel científico, ¿no? Para testear algo de manera objetiva, pues quizá todavía los sistemas para testear son, es decir, nos vamos a cosas muy concretas, ¿no? Entonces, para testear algo en el juego, en un contexto tan complejo, pues entiendo que todavía tiene que pasar. Necesitamos tiempo, necesitamos también investigadores que intenten integrar esos dispositivos en sus investigaciones. Es lo que comentaba también Charlie, no hay mucha investigación con datos de situaciones de juego en acelerometría que hablen sobre cosas concretas, ¿no? Al final, yo creo que es un campo en el que tenemos que avanzar todavía para intentar evaluar y testear cosas en situaciones un poquito más complejas, salirnos un poco de ese, que ahora mismo lo que nos proporciona información más fiable, ¿no? Pues de ese encoder lineal para medir velocidad de ejecución o de esos indicadores un poco más globales que nos da un acelerómetro y apostar por investigaciones un poquito más complejas, que entiendo que es lo complejo es complicado también de implementar. Pero no sé, Carlos, con lo que tú comentabas al principio, Carlos Rubio, creo que en el futuro sí que se verán, sí que se testeará a los deportistas con diferentes dispositivos, entiendo, ¿no? Lo único que esos gold estándar del futuro todavía lo estamos
testeando en el presente, ¿no? Porque el auge de la tecnología en los últimos 10 años ha sido un desfase y quizás en los próximos 10 años estemos testeando a nuestros deportistas de manera completamente diferente. Pero no lo sé. A lo mejor seguimos haciendo el 30-15 y el salto vertical y la sentadilla y seguimos testeando un poco parámetros bastante similares o no. O realmente la forma de testear cambia. Me parece muy interesante lo que comentáis y además me parece una discusión súper bonita porque mi opinión con respecto a esto es que en el futuro o a lo que debemos tender es a medir sin testear. Sé que suena complicado, pero es como un concepto de hostia, estoy midiendo al jugador, el jugador no sabe que lo estoy midiendo y no lo estoy interrumpiendo ni quitando de su pista. Ahora mismo, y esto es algo súper chulo, hace un año, Morín sacó un artículo hablando sobre el perfil de aceleración-velocidad, que es un perfil que si el jugador realizar simplemente entrenando y jugando partido, podías tener un perfil bastante fiable y parecido al perfil fuerza-velocidad horizontal, que te permite identificar la aceleración ante distintas velocidades iniciales. Hace poco la Universidad Europea de Madrid o de Castilla-La Mancha, no recuerdo cuál de las dos, publicó un artículo viendo la validez y la fiabilidad que tenía este tipo de test, que lo dicho es un test que lo que tienes que realizar es básicamente una sesión de sprint al menos a la semana y un partido, que es un microciclo normal o que debería tener cualquier tipo de equipo, ¿no? Y con esto tú tenías una información muy precisa de cómo era el perfil del jugador y sobre todo, y lo importante, que es fiable. Ahora, esto ha sido el primer paso que se ha dado respecto a este tipo de metodología y de análisis. Pero claro, en esto, por ejemplo, una limitación que tiene el perfil fuerza, aceleración, velocidad es que todavía no se ha medido si es válido. ¿Qué significa? Si hay una mejora del rendimiento, eso se equipara también con una mejora de ese perfil. ¿Me explico? Es decir, ver la sensibilidad que tiene a mejoras del rendimiento. Pero es algo ya súper ilusionante y que también indica un poco lo que comentaba Frank, es decir, la idea de testear sin testear, ¿no? En plan, sé que suena mal, pero es como un concepto de una medición consciente sobre eso. Es que al final hay que ir hacia allá, ¿no? O sea, es súper time efficient, ¿no? Ahorras un montón de tiempo. Si no tienes que reservar cierto hueco de 1 hora para testear el martes y luego otro el jueves y no solo. Testear integrado y testear haciendo que lo que haces para entrenar te sirva para testear. Entonces no tienes que quitar entrenamiento para testear, ni tienes que romperte la cabeza que si el día de antes no sé qué, que es el día después no sé cuánto, por el test, ¿no? Al final, a mí me parece brutal. Quizás se llegue a esa monitorización permanente del deportista que haga que ese volumen de información que tiene, al medirlo absolutamente todo de manera sencilla, que no necesite hacer test. Es decir, que con los propios datos que el entrenamiento genera en el deportista, pues tú ya puedas extraer tus propias conclusiones. Claro. Y tanto en entrenamiento... ¿Tú crees que en China le preguntan a la gente qué es lo que hace? No, a la gente no le preguntan qué es lo que hace. La gente mira las cámaras, saben lo que hace la gente. Tienen la monitorización 24/7, tío. No hace falta preguntar nada. No, nosotros en ese tema con Hadel es una empresa de videoanálisis, por si no lo conocéis, que bueno, pues te permite hacer pues, análisis de datos muy profundo y el objetivo realmente que se tiende es a sincronizar los datos de tracking junto con los datos de cámara, de vídeo. Entonces, esto te permite, imagínate, en un futuro. Claro. He realizado un sprint yendo a recuperar un balón en este momento de la parte. Realizo el mismo gesto, pero en otro momento de la parte. Veo que hay una diferencia de velocidad. Vale, pues yo a partir de aquí digo, ¿mi jugador ha mejorado o ha empeorado? Pues mira, si ha empeorado, ¿por qué ha podido ser? Pues ha podido ser literalmente a que uno lo ha hecho en la primera parte y otro lo ha realizado en la segunda parte al final del entrenamiento cuando estaba ya cansado. Vale, pero es decir, este tipo ya de análisis de datos ya te está dando una información bastante valiosa, incluso de ver esa aplicabilidad. Y ahora, por ejemplo, estamos trabajando en esa integración porque al final eso existe, pero no es fácil de hacer. Y como tú has comentado, Carlos, tenemos que ser time efficient, es decir, tenemos que ser muy eficientes, optimizar al máximo el tiempo y los recursos que tenemos para tomar la decisión pues lo más rápida y mejor posible. Y claro, este tipo de análisis de datos te va a ayudar. Sobre todo el tema del vídeo creo que puede ser súper interesante. Sobre todo también para ver pues predicciones o al menos identificar o intentar pues adivinar qué puede pasar un poco, ¿no? Que a veces es también complejo. ¿Estáis empezando ya a meter inteligencia artificial por ahí? Con el tema de acelerometría y resultados de datos, para aprovechar el Big Data, ¿no? Y la inteligencia artificial para...
A ver, realmente el tema de inteligencia artificial es como una palabra súper guay y súper chula, pero que se viene ya haciendo hace bastante tiempo. Lo que pasa es que ahora ha habido un boom porque ya se crean por los chatbots estos, pero realmente la inteligencia artificial ya se venía creando, el machine learning ya se venía creando desde hace bastante tiempo. Y nosotros, por ejemplo, ya lo implementamos antes de que saliese el boom y le damos al usuario la opción de poder hacer análisis estadístico muy complejo, pero de una manera muy sencilla utilizando este tipo de herramientas pues, de machine learning o de inteligencia artificial. Y sí, es algo que realmente está implementado. Incluso sorprendería muchas veces en la cantidad de cosas que tenemos ya implementadas esta inteligencia artificial que no sabemos, desconocemos que es inteligencia artificial y a veces nos pensamos que simplemente escribirle a un chatbot y decirle, oye, mejórame esto o lo que sea, ¿no? Pero no, ya hay algo mucho más allá de eso. Es decir, ya hay mucho más datos identificativos que te permiten hacer ese tipo de análisis. Ahora, por ejemplo, un equipo en nuestra nube, un equipo, pues, con muchos jugadores, él puede identificar, vale, según el número de aceleraciones, sprints, tal, de diferentes variables, puedes poner 10, 12 variables, quiero que me saques o me agrupes a los jugadores. Este tipo de cosas ya lo hacen y lo hacían ya hace 2 años o 3 años, antes de este boom que hubo el año pasado o hace 2 contra el tema de la inteligencia artificial. Y son recursos que ya existían y ya teníamos nosotros y que son súper útiles, porque al final, pues eso, te permite hacer cosas un poco más complejas y ir un paso más allá en cosas complejas y hacerlas otra vez simples, que se puedan entender y se puedan ver y que se puedan, pues eso, tomar datos, ¿no? Tomar decisiones, perdón. Vale, pero la pregunta, ¿tú crees que el trabajo de Sports Scientist o la mitad del trabajo de Sports Scientist lo ocupará una IA? Porque hay muchas cosas de programación, muchas cosas de integración de datos, hay muchas cosas de eso, de base de datos, de limpiar, de examinar, incluso de tomar conclusiones a partir de que quizá una IA con un volumen masivo de datos te puede... A lo mejor no te lo puede hacer todo, pero no. Va a sonar mal, pero Venga. Voy a decir directamente sí, ¿vale? Pero ahora añado un poco el pero. Creo que va a poder sustituir al Sports Scientist, a veces mal considerado Sports Scientist, una persona que simplemente pues, recoge datos, sube los datos y fuera, porque eso al final, pues de la manera que tenemos, estamos intentando hacer que todo eso sea más sencillo. Entonces, si tu trabajo es un trabajo manual, es decir, que podría hacer cualquier tipo de persona que se haya formado sobre, en este caso, descargar y subir datos, etcétera, sí, vas a estar fuera. Si en ese caso eres una persona que ayuda en la toma de decisión, no, ¿vale? Porque al final, un ejemplo muy claro es mi trabajo. A mí me pueden enseñar unos datos, yo veo esos datos y digo, vale, yo veo que hay un patrón de posibilidad de lesión aquí, o que este jugador ha tenido una carga mayor o que este jugador ha podido empeorar o mejorar. Pero realmente, sin yo estar allí, no voy a tener ni idea de realmente de si hay una probabilidad real de jugador. Incluso hay personas o hay un estudio hace poco publicado en la liga de esto, que dependiendo del tipo de genética que tengas, vas a poder acumular mejor una mayor carga, un mayor porcentaje de carga con respecto a otro tipo de personas. Esto ya nos habla un poco de ese factor individual y ese factor del científico deportivo de conocer a sus deportistas, de entender a esos deportistas y de a partir de ahí y a partir de los datos y a partir de lo que te puedan identificar los datos, tú eres la persona que debe tomar la decisión o al menos recomendar a ese entrenador, a ese head coach si qué tipo de probabilidades o qué tipo de cosas pues puede hacer. Entonces, sí, si eres un Sports Scientist que se basa únicamente en tomar datos y tal, vas a ser sustituido por una IA. Si eres un Sports Scientist que va más allá, que implementa otra serie de datos o de información del individuo y además manda recomendaciones y entiendes cómo funciona la carga, vas a ir a un paso más allá. No sé si me explico o me entiendo bien. Es decir, hay ciertas cosas que ahí sí que no van a ser limitadas por la inteligencia artificial. Es difícil dar una respuesta a eso, ¿no? Porque creo que en tantas profesiones, ahora mismo se está jugando la carta de ser un agorero y decir tu profesión va a ser suplida por un robot o por una inteligencia artificial, pero en este caso, no sé, al ser tan... Porque al final todas las decisiones que se toman por y para personas, ¿no? Es decir, teniendo en cuenta que al final la decisión que tú tomes en base a un volumen de datos que te dicen X,
van a afectar a una persona. Entonces, ¿cómo de fácil va a ser para una inteligencia artificial saber que lo que te recomiende va a afectar a una persona? Entonces, yo creo que esa parte todavía estamos lejos de que la pueda hacer una inteligencia artificial, pero en todo ese procesamiento de datos, no sé si al Sport Scientist se lo va a llevar por el camino, pero otras tantas profesiones relacionadas con el procesamiento de datos, sí que creo que puede hacerle un flaco favor. A lo mejor ya no es que le quite el trabajo, a lo mejor es que simplemente modifica el trabajo a lo que se dedica esa persona, ¿no? Se tendrá que dedicar a otras cosas, pero en todo ese procesamiento, yo por mi parte tengo clarísimo que la inteligencia artificial va a cambiar ya está cambiando, pero va a cambiar las reglas del juego directamente. Es decir, lo que se podía hacer hace 10 años con la herramienta de hace 10 años o 5 años no es lo mismo que lo que se va a poder hacer en 5 años y no se van a necesitar las mismas competencias, ¿no? Entonces yo creo que sí que va a cambiar un poquito las reglas del juego. Pero la parte personal creo que estamos un poco lejos todavía. Ya, pues con esta... trabajo manual versus trabajo un poco más allá, ¿no? De inteligencia, de tomar decisiones, es decir, trabajo manual se lo va a cargar todo y me parece algo positivo. Es decir, tendremos que desarrollarnos y evolucionar también y adaptarnos a ese nuevo paradigma que nos da, que seguramente pues sea que nos ahorren trabajo y que directamente vayamos a cuestiones quizás incluso pues más complejas, ¿no? Fíjate, totalmente, ayer estoy totalmente de acuerdo. No recuerdo dónde lo escuchaba, hablaban de la Fórmula 1, ¿no? Es decir, donde quizás la tecnología y la industria tenga un impacto casi más importante que la figura del piloto. En el fútbol y en el tenis, sin deportistas sería difícil, pero ahora mismo en la Fórmula 1 necesitas un coche, ¿no? Y el coche determina en gran medida el rendimiento del piloto. Que no quiera decir que ahora mismo el piloto sea imprescindible, ¿no? Para nada. Es decir, el piloto es un elemento más, pero con el tema de la conducción autónoma, lo que decían es, oye, llegará un momento en el que la Fórmula 1 tenga sentido tal y como la concebimos ahora, ¿no? Es decir, si ya llega un momento en el que tú ya no necesitas un piloto, ¿qué pasa aquí, no? Es decir, ¿hacia dónde vamos a ir? ¿Es bueno, es malo? ¿La gente seguirá viendo carreras de coches que no estén pilotados por personas? ¿No? ¿Dejarán de existir las carreras de coches? Llegará un momento en el que, yo qué sé, pueda haber futbolistas híbridos, ¿no? Con X mejoras tecnológicas, yo qué sé, con muelles en las piernas, que por decir una chorrada inmensa. Pero ya te digo, a nivel de tecnología es que estamos avanzando muchísimo. Estamos avanzando muchísimo. Yo cuando empecé a estudiar ciencia del deporte no se podía medir es que no, era imposible medir las cosas que ahora mismo se están utilizando para tomar decisiones. Quizás parezco un viejo. Yo estudié ciencia del deporte, empecé en 2008, pero es que ahora mismo se puede medir prácticamente cualquier cosa. Entonces, si este episodio lo escuchamos dentro de 5 años, ¿pensamos que vamos a poder medir lo mismo que hoy en día o podremos medir cosas tremendamente más complejas? Ahí es un poco hacia donde yo me voy. ¿Y qué profesionales serán los que lidien con esos datos? Porque cuando, yo no sé, en estas empresas, por ejemplo, vosotros, cuando volcamos esos datos de todos los deportistas, vosotros tenéis acceso, bueno, vosotros, digo las grandes corporaciones, ¿no? Las empresas tienen acceso al perfil del deportista, a datos antropométricos y a todos los datos que se vuelcan de acelerometría. Eso de un club o de un deportista, si eso lo llevamos a todos los clubes con los que trabaja esa empresa, tienen un volumen de información tremendamente amplio, ¿no? Si realmente esos datos se utilizan solo para lo que... Entiendo que en esas hojas de política de privacidad de datos y uso de la información, pero que entiendo que a nivel de uso médico o de predicción de lesiones tienen un valor incalculable, ¿no? Porque cuando tú puedas comparar datos de equipos de todo el mundo de fútbol o de diferentes ligas y de diferentes deportes, porque al final, wow, a nivel de lesiones, ¿qué cantidad de aceleraciones puedes comparar ahí y de tipos de saltos? Entonces, no sé si llegará un momento en el que diga, oye, pues todos esos datos se van a tener que integrar de todos los deportes y tengamos muchísima más información, ¿no? A nivel de parámetros de salud o de los propios dispositivos que todo el mundo llevamos en la muñeca, ¿no? Esto está todo el día midiendo.
entiendo que los futbolistas a lo mejor tienen algún tipo de dispositivo. Entonces, integrar lo que tú uses a nivel diario con lo que usas para evaluar tu rendimiento deportivo. Pues no lo sé. No sé si eso le quita. De hecho, está claro que nos espera un montón de cambios y de, como tú dices, integración de información a través de múltiples dispositivos y múltiples fuentes, que creo que va a ser guay. Y yo me conformaré si estoy vivo para verlo, porque quién sabe lo que puede pasar al ritmo al que voy. Al ritmo al que voy aquí. Con la contaminación que había hoy aquí en Beijing, quién sabe si llego yo al 2025. Así que, nada, chicos, yo creo que vamos cerrando ya. Charlie, muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias por venir, iluminarnos un poquito con todo lo que sabes y los planes que tienes entre manos con tu PhD. Sí que te voy a preguntar, última cosita, que es dónde te puede seguir la gente si quieres estar al tanto de tus publicaciones, de tu avance. Y alguna recomendación de algo que estés leyendo, de algo que estés haciendo, de algo que te guste en la vida. Recomendación sobre lo que tú quieras del universo por aquí. Vale. Bueno, ¿para dónde me pueden encontrar? En ResearchGate, si ponen Carlos Martínez Rubio, me van a encontrar. En LinkedIn igual, Carlos Martínez Rubio, me pueden encontrar. En Twitter igual, Twitter es Carlos CM Rubio. Y bueno, en estas 3 redes sociales suelo publicar artículos que hayamos hecho nosotros. También si veo algún artículo que me parece muy interesante y que se ha hecho con un rigor científico, lo suelo compartir. No son redes sociales donde suelo compartir mi vida personal o cuando voy con mi novia a algún sitio o lo que sea. Entonces, puedes estar tranquilo en ese tema. Y sobre un libro que recomendaría, la verdad es que en los, diría, últimos 2 años, no leo apenas libros de preparación física, sino que leo más libros a nivel de filosofía política e incluso algunos que sean, pues, de gustarme, ¿no? De escritores buenos. Y lo que leo a través de Ciencia del Deporte ya lo leo todo en artículos. Me parece que una persona que sepa leer un artículo científico rápido va a ganar muchísima información y va a ser muy capaz de poder tomar decisiones. Cuando digo rápido me refiero a muchas cosas. Es decir, si no tienes idea sobre una cosa, te lees la introducción. Si tienes mucha idea sobre una cosa, te puedes saltar en cierta manera la introducción e ir directamente a resultados o discusión. Y aquí hay diferentes factores que afectan, ¿no?, a ese tipo de datos. Y bueno, resumiendo sobre... imagino que algún libro, ¿no?, sobre... Bueno, una de filosofía que me gusta mucho es Amplitud, que es un libro que, bueno, te habla un poco sobre las diferentes cosas que tienes que aprender, sobre diferentes temáticas, y creo que es súper útil por el estilo de vida que vivimos ahora, que vamos a cambiar tanto y necesitamos tanta adaptación. Y un libro de programación física, para mí, que es mi referente, pues siempre será yo creo que Carlos ya lo sabrá, pero Vadillo siempre ha sido un ídolo personal mío, y si tuviera que recomendar a un libro a cualquier persona del mundo, le diría que se leese el libro de Vadillo. Yo el libro de Vadillo casi que lo reviso a diario. Es un libro que siempre cuando me he mudado, he llegado conmigo, y siempre cuando he tenido alguna duda, alguna cosa, he vuelto a leer algún apartado, o algún capítulo, y me parece que es brutal, y además un libro que sigue siendo referencia aunque hayan pasado bastante años. Te lo lees como los pasajes estos de la Biblia, ¿no? Que cada día antes de dormir te lees una paginita del libro de Vadillo para irte a la cama tranquilo, tío. Te diría que hay capítulos incluso páginas que me sé de memoria porque la he releído tantas veces para ayudar a entender ciertos conceptos. Incluso como tenía un método científico Vadillo tan increíble, es decir, tan real, hay veces que puede entender ciertos de sus datos e incluso resultados que a lo mejor él da y que puedes no estar de acuerdo, pero como lo explica también y lo expresa también y lo muestra todo tanto, es muy, muy interesante y útil. Y por eso digo que si eres inicial te va a servir un montón. Si estás ya más avanzado y quieres ir a cosas mucho más complejas, te va a seguir sirviendo. Entonces, bueno, un libro siempre que recomiendo mucho. Genial. Yo secundo tanto el libro de Vadillo como el de Range, el de Amplitud, que me lo leí ya el año pasado. Y muy guay también, muy guay. Además, creo que es buena época para leérselo. Total. Pues listo. No sé, Fran, si tú tienes alguna recomendación por ahí, alguna cosita que comentar y cerramos. Yo secundo el libro de Vadillo como material de culto para tenerlo siempre cerca de la mesita de noche por si hay que revisar algo. Y mi recomendación es que no aparquéis el coche cerca de una zona de obras, ¿vale? Que son minutillos que me he ausentado. Para que veáis, hay cosas que la inteligencia artificial no puede hacer por ti, como por ejemplo a día de hoy mover el coche, ¿sabes?
Por ahora, Fran, por ahora. Por ahora. Bueno, pues nada, equipo. Bueno, de nuevo, Charlie, gracias. de verdad encantado. Muchísimas gracias porque que hayas pasado por aquí y te engancharemos otra vez seguro, o sea, 100%. Y un abrazo grande, tío. Gracias a vosotros. Nos Un vemos la abrazo próxima. grande. Hasta luego. Abrazo. Chao.